el primer paso para reciclar una botella de vidrio es acabar con su contenido. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es quitarle la etiqueta. Entonces para eso vamos a acelerar el proceso un poco. Si tuviéramos un balde, podríamos sumergir la botella un poco con agua también para que no nos flote, ponerla en el barreño y que la pegatina esté en contacto con el agua durante un tiempo. Con media hora suele ser suficiente como para poder despegarla fácilmente. Pero vamos a acelerar el proceso un poco metiéndola debajo del grifo con agua caliente y raspando con una nana, con un estropajo de nana que tenemos aquí. Entonces vamos a tratar de levantar la etiqueta lo máximo posible que podamos. Como es una marca blanca bastante económica, sale bastante bien. Entonces esta parte de aquí va a ser muy fácil retirarla con agua corriente para evitarnos tener los trozos que se van desprendiendo y que nos quiten visibilidad para donde tenemos que ir repasando. Entonces, bueno, vamos con ello. Como veis es muy rápido y muy fácil de desprender. Vamos a darle un pequeño enjuague también por dentro. Y luego va a ser fundamental también que la botella seque bien antes de ponernos a trabajar con ella. Ya veréis por qué. Y bueno, aquí tenemos la botella. Ya está limpia, vacía. Estamos pues yendo a por la siguiente porque no podemos dejar de producir. Entonces, bueno, voy a mostrar los pasos que serían necesarios para llevar a cabo el corte de la botella. Yo he diseñado aquí una herramienta, podéis encontrar algunas comerciales en algunas apps de venta, pero bueno, a mí esto que me he fabricado me funciona bastante bien. Lo he hecho con palés, así que es material reciclado, no me ha costado un duro. Y como veis, pues se trata de una base a la que está adherida una guía que tiene una serie de muescas para poder colocar la punta de diamante. Pues se trata de una punta de diamante comercial y lo que vamos a hacer es ponerla en una de estas muescas. Vamos a sujetarla con los sargentos. Entonces uno irá en esta posición y el otro en esta otra para agarrar tanto la punta como la herramienta de corte a la propia mesa y hacernos de soporte para marcar el corte. La botella y la punta de diamante están ahí fijadas, entonces lo que vamos a hacer es una presión para cortar la botella desde esta parte, que es donde apoya el culo de la botella, sujetando con la otra mano desde aquí, para hacer un corte transversal a lo largo de toda la circunvalación de la botella. Vamos a colocar la botella y haciendo presión desde la base vamos a hacer un giro completo que rodea la botella. No sé qué ha pasado, se ha ido el vídeo, pero bueno, yo voy a seguir aquí. Hay un momento en el que vamos a empezar a oír cómo corta la botella. Esos pequeños golpes de corte de vidrio nos tienen que indicar que tenemos que seguir girando la botella. Es importante que esté seca, por lo que os comentaba antes. Si tuviéramos agua en el interior, podría afectar al corte. El agua que quedará en el interior de la botella puede hacer un efecto frío repentino y calentar justo el punto de corte. Entonces eso no es beneficioso. Nos puede hacer cascar la botella y, como os mostraré a continuación también, veréis que hay algunos cortes que no quedan tan bien. Pero la mejor solución que yo he encontrado para cortar las botellas, por lo menos en este ángulo, es marcarlas y con la propia luz de la candela.
No sé si se apreciará el sonido. Está cortando a medida que la vamos girando. Es importante reconocer auditivamente el movimiento del corte. Eso hace... Quiero dejar toda esta parte del proceso para que veáis la limpieza del corte final. Yo pienso que ya está. Sí, en efecto. Perfecto. Aquí tenemos la botella. Y aquí la Dremel. Así que ahora, lo siento vecinos, son las 3:30 de la tarde de un sábado. Sé que se está muy bien, seguramente hay alguna gente descansando, pero me debo a mi canal y a mi vídeo, así que vamos a continuar con esta parte del proceso. Perfecto, esto ya queda limadito y así evitamos cortes y cualquier problema que podamos tener. Y el corte, como podéis ver, súper liso, súper bien, muy profesional. Hay gente que lo hace con una lija también, con un poco de agua. Imagino que de esa forma puede quedar muy bien también. Yo no he probado, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. A mí esto me funciona porque es muy rápido, me aseguro de que no quedan bordes filosos y bueno, pues me queda la otra parte. Bueno, amigos, como habéis visto, bueno, se me ha ido en un par de puntos, eso ha dejado una pequeña marca en el vidrio que no me gusta para nada cuando se me va, pero bueno, ha quedado muy bien. Y bueno, yo quería mostrar sobre todo esta forma de reciclar las botellas y de cortarlas, porque he visto muchas formas de cortar vidrio en la red, pero ninguna me ha funcionado. Llevo muchos años también queriendo reciclar botellas, porque soy un buen bebedor de cerveza, entonces también me gusta la artesanía, soy ceramista, hago otro tipo de objetos, me gusta reciclar todos los materiales y tenía mucha inquietud por reciclar botellas de vidrio. A base de probar y probar técnicas, esta es la que mejor me ha funcionado. Yo os voy a mostrar ahora cómo sigo el proceso para hacer una macetera con autorriego para esta botella y bueno, pues espero que me dejéis vuestros comentarios, vuestros likes, si os ha gustado, que os suscribáis al canal y todas esas cosas y ayudarme, darme motivación y os hago más vídeos. Un saludo.